En, en este video se va a tratar sobre el diseño conceptual, ¿no? Una etapa del modelado de base de datos, ¿no? En la clase anterior se dijo que existía un personal encargado del diseño de base de datos. Entonces, esta persona encargada del diseño de base de datos, que no es el DBA, ¿no? Sino hay un personal encargado del diseño, entonces tiene que partir de este diseño conceptual, ¿no? ¿De qué parte? ¿Y en qué consiste ese diseño conceptual? Es lo que vamos a ver, ¿no? Este diseño conceptual debe ser simple porque es compartido con los usuarios. Por ejemplo, si va a hacerse para un colegio, debe consultar, ¿no?, con los usuarios, que serían pues los docentes, el director, los trabajadores, incluso los mismos alumnos, ¿no? Entonces debe ser simple para que pueda haber una comunicación simple, clara, ¿no?, con los usuarios o las personas involucradas, ¿no?, en ese sistema que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es encontrar las entidades, ¿no? Entonces aquí tiene que observar, ¿no? ¿No? Y distinguir, ¿no?, qué entidades encuentra en ese proceso. ¿Qué cosa es entidad, no? Puede ser un objeto, persona, un objeto real, también puede ser abstracto, ¿no? Dice distinguible de otros objetos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la entidad debe ser bien definida, clara, no puede haber ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos entidad de mamá, hijo. Es bien claro, ¿no? Mamá es una cosa, hijo otra cosa. Son entidades, así de claro debe quedar, ¿no? Las entidades son representadas por un rectángulo, ¿no? Dentro del rectángulo se coloca el nombre de la entidad. Puede ser en minúscula, en otros casos algunos estilan poner en mayúscula. Como vamos a ver, es cuestión de estilo. Y luego de definir las entidades, se pasa a identificar los atributos de estas entidades. Los atributos son las propiedades de esas entidades, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos mamá, hijo. Los atributos ya no se usa rectángulo, sino elipses. Dentro se coloca el nombre del atributo. Por ejemplo, mamá, ¿qué cosa tiene? Nombre, su edad, su peso, celular, dirección, DNI, ¿no? El hijo, el atributo de hijo es nombre, peso, edad, DNI, ¿no? Entonces, mamá, hijo son entidades y que van en un rectángulo, y sus atributos van en
unas elipses, ¿no? Y hay una línea que los une para indicar que esos atributos corresponden a esa entidad, ¿no? Dominio viene a ser el conjunto de valores que puede tomar un atributo, ¿no? Por ejemplo, la edad, ¿no? Es un atributo tanto de hijo como de mamá, y unos posibles valores, ¿no? Acá se ha puesto 100, 0 a 100, puede ser 0 a 120, ¿no? El rango es el rango, ¿no? De valores que puede tomar ese atributo, ¿no? En el caso de pesos, por ejemplo, ¿no? El peso puede ir pues entre 10 igual 120, ¿no? Es el rango, ¿no? Los nombres son los posibles nombres que puede tomar una persona, ¿no? Hay un conjunto de valores, ¿no? Posible nombre, salvo aquellos nombres que se inventen, ¿no? Apellidos, sí, eso ya no se puede crear nuevos apellidos, ¿no? Los que existen, ¿no? Esos apellidos existentes son los posibles dominios, ¿no? Por ejemplo, apellidos: Abarca, Ábalos, Bejarano, ¿no? Carrillo, son los apellidos, ¿no? Todos los posibles apellidos que puedan existir, ¿no? Pueden ser del lugar, incluso otros apellidos foráneos de otros países, ¿no? Pero son los posibles valores que puede tomar un atributo. Eso es el dominio. Los atributos pueden ser simples, como el peso, ¿no? Asumo un solo valor y, ¿no? 50 kilos, 70, 72 kilos, ¿no? O puede estar en gramos también, ¿no? Y hay atributos llamados compuestos, es decir, están compuestos por otros atributos a su vez, ¿no? El nombre está compuesto ¿por qué? Por el nombre, apellido paterno y materno, ¿no? Entonces, la dirección, por ejemplo, está compuesto por la calle o manzana, lote, el poblado en que está, el distrito, ¿no? Entonces, eso es el atributo de dirección, también es compuesto, ¿no? Luego hay atributos que solo toman un solo valor, el DNI, por ejemplo, ¿no? Un solo valor, no hay más valores para el DNI. Cada persona, cada mamá, cada hijo solo tiene un DNI, no puede tener más, ¿no? Se llama monovalorado, ¿no? Mono significa que un solo valor, ¿no? Pero opuesto, hay atributos que pueden tomar muchos valores, ¿no? Una persona puede tener varios celulares, ¿no? O un mismo celular puede cambiar de chip, ¿no? Y contar con diferentes números. Entonces, puede tomar múltiples valores, ¿no? Por eso se llama multivalorados, ¿no? Hay el celular mismo, ¿no? Puede tomar también valores nulos. Puede ser que una persona no tenga celular. Entonces, ¿qué celular se le pone? Nada, ¿no? Entonces,
puede, nada significa nulo, ¿no? Como en el caso de ustedes, hay alumnos que uno o dos que no se cuenta con su número de celular, entonces ese campo está vacío, nulo. Pero resulta que sí tienen y poco a poco nos están comunicando. Otro campo, otro atributo se llama derivados. ¿Por qué derivados? Porque conociendo otro atributo se puede obtener. Por ejemplo, si tenemos fecha de nacimiento, podemos deducir la edad, ¿no? Entonces, estos atributos después van a desaparecer porque como es derivados calculados también se llama, entonces ya no es necesario almacenar, ¿no? Entonces, como con la fecha de nacimiento basta, ¿no? Y sabiendo la fecha de nacimiento calculamos la edad. Se llama campos calculados. Hay atributos que son se llaman principales, clave o llave, ¿no? ¿Ah? Entonces son atributos que identifican la entidad, son únicos. Por ejemplo, acá el DNI de una persona, aquí está el código de un producto o un libro, ¿no? Ahí está el código que puede ser representado por algunos programas con un código de barra. Entonces no puede haber entidades que este atributo esté duplicado, ¿no? Son únicos y por tanto son la clave o la llave, ¿no? Acá un ejemplo de una entidad y los diferentes tipos de atributos, ¿no? Como hemos visto, ¿no? La entidad del cliente tienen, por ejemplo, fecha de nacimiento, pero edad deriva de la fecha de nacimiento, ¿no? Teniendo fecha podemos calcular la edad, ¿no? Es un campo calculado que posteriormente cuando se defina la base de datos se anula, no se utiliza, ¿no? Luego número telefónico, como puede ver, tener el cliente varios números, se pone así, ¿no? Con dos elipses, ¿no? Indicando que puede tener varios valores, ¿no? Multipalabrado. Luego acá es no se ha distinguido con algo, pero es el atributo clave, ¿no? Es el único. Cada cliente tiene su código, el ID también se llama código, ¿no? Entonces este es el clave, ¿no? Ahora hay atributos compuestos. Nombre es un atributo que a su vez tiene otros atributos, ¿no? Al final, cuando se elabora las tablas, ¿no? Se considera estos atributos, ¿no? Lo que están acá, ¿no? Acá tenemos dirección, que a su vez tiene otro atributo compuesto, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Pero como le dijimos, al final los atributos que están en la periferia son los que se utilizan cuando se elabora la parte física, ¿no? Esto en la parte inferior figura la fuente de esa información. Cuando se grafica esto,
esto se llama diagrama entidad-relación, ¿no? Entidad, bueno, todavía no tocamos relación, acá es entidad, pero ya acá vamos entrando a ese nombre, ¿no? Entidad-relación, ER, con diferentes tipos de atributos, ¿no? Compuestos, multipalabrados, derivados. Entonces ya habíamos tocado ese término, ¿no? Entidad. ¿Y R de qué? De relaciones. Entonces, entre las entidades mantienen relaciones. No están aisladas, sino se vinculan, ¿no? Existe una relación entre ellos. Por ejemplo, la mamá tiene su hijo o hija, ¿no? Y el hijo o hija corresponde a una mamá, ¿no? Ahora, en la relación se representa por un rombo, ¿no? Ahí está el rombo. Y un nombre de esa relación. Ahora, esa relación tiene una flecha, ¿no? Una orientación. Bueno, acá hay flecha, ¿no? Va de mamá a hijo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la mamá puede tener uno o muchos hijos, ¿no? Entonces, en la parte de muchos va así, ¿no? Una mamá puede tener muchos hijos, ¿no? Y acá están los atributos de esas entidades, identificando atributo clave y atributos multipalabrados, ¿no? Entonces, las relaciones, ¿no? A esto se denomina diagrama entidad, una E nomás se pone, guión R, relación, de relación, ¿no? También hay un caso particular de relaciones recursivas. ¿Qué pasa? Toda persona tiene su mamá, ¿no? Y esa mamá, pues también tiene su mamá, ¿no? Y esa mamá a su vez tiene su mamá, ¿no? Es decir, tenemos nieta, mamá, abuela, bisabuela, bisabuela, en fin, ¿no? Entonces no se va a tener entidades para la bisabuela, para la abuela, para la mamá, para la hija, para la nieta, bisnieta, tataranieta, ¿no? Solo una entidad llamada persona. Y internamente ya se define qué relación existe parentesco entre esas personas, ¿no? De esa persona, quién es su madre, o de esa persona es hija de qué persona, ¿no? Entonces es una relación interna recursiva, se llama, ¿no? Acá tenemos la entidad persona y sus atributos, ¿no? Algunos de ejemplo, y señalando cuál de ellos es el atributo clave, llave, ¿no? Principal. Acá un modelo obtenido de la fuente que está en la parte inferior, ya donde ya se grafica todo, ¿no? Diagrama, entidad, relación. Ahí está la película, entidad actor, entidad estudio. La película, atributo nombre, año. Actor, atributo nombre y apellido. Estudio, atributo nombre y dirección. Las relaciones actúa y produce, ¿no? En una película actúa un actor o actores, ¿no? Y un actor actúa en una película.
Igual, ¿no? Una película es producida por una sala de estudio, y un estudio produce película. Las relaciones de acá son mucho a mucho, ¿no? Cardinalidad 1 a n, dice, ¿no? Una película puede participar muchos actores, n actores, ¿no? Igual, un estudio puede realizar n películas, ¿no? No una nomás, sino muchos, ¿no? Entonces, bueno, aquí faltaría definir la cardinalidad, ¿no? Pero ya, digamos, ya se tiene ese esquema, ¿no? En este otro ejemplo sí se ha puesto cardinalidad y los atributos clave serán subrayados, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces un cliente puede realizar 0 o muchos. Muchos se ha puesto con un asterisco, ¿no? Muchos préstamos puede realizar. Y un préstamo, uno dice, ¿por qué uno? Un préstamo puede ser realizado por un cliente. No, ese préstamo no puede ser de varios clientes. Entonces, un préstamo corresponde a un cliente, ¿no? No, esa es la cardinalidad, dice acá, ¿no? Cardinalidad, ¿no? En la relación, ¿no? Ahí está la fuente. Acá otro ejemplo, ¿no? Tenemos atributo alumno, unidad didáctica, docente y ambiente. Alumno, sus atributos, ¿no? Y el atributo clave subrayado. Las relaciones que están en rombo, matrícula, ¿no? Un alumno puede matricularse en varias n cantidad de unidades didácticas. De este lado también se lee, ¿no? Una unidad didáctica, en esa unidad n alumnos se han matriculado, ¿no? Se matriculan. Y nota, ¿no? Acá dice muchas notas, ¿no? Es decir, n notas. En esa relación va a existir n cantidad de notas. Igual, un docente, imparte varias unidades didácticas, ¿no? Y una unidad didáctica es impartida por varios docentes, ¿no? No solo hay uno que imparte esa unidad, sino 2, y con los años va cambiando, ¿no? Entonces, muchos docentes pueden impartir una determinada unidad didáctica. Y los ambientes, ¿no? Cuando era de acuerdo a la modalidad, ¿no? A distancia y presencial. Cuando es presencial, el ambiente es el aula. Y cuando es a distancia, bueno, desde tu casa el docente imparte una clase, como este caso, ¿no? La mayoría de relaciones son 1 a muchos, 1 a n, ¿no? Acá una relación recursiva, ¿no? Asimismo, un docente puede monitorear o no, realmente no monitorear ninguno, o puede monitorear a otros docentes. Y al revés, ¿no? Un docente es monitoreado por uno o muchos docentes. En nuestro caso, ¿no? En otros puede ser 1 a 1, ¿no? Un docente puede ser el coordinador y realiza monitoreo. Otro docente puede ser el jefe de unidad académica y también realiza monitoreo. Entonces, a un docente lo puede monitorear
otros docentes, ¿no? No solo uno, sino dos o tres docentes que se encargan de ese monitoreo, ¿no? Entonces, por eso una muchos. Aquí los atributos de esa entidad docente, ¿no? Como ya se vio anteriormente. Abajo está la fuente, sin embargo, ha sido adaptado, ¿no? Algunos cambios se han realizado, pero en base a un ejemplo que también está en internet, ¿no? Entonces, como dice el dicho, no hay nada nuevo bajo el cielo, ¿no? Ya hay en internet, ¿no? Simplemente uno revisa, analiza la información y en ese caso se ha adaptado, ¿no? Para este ejemplo, ¿no? Ahora, es que no es único, ¿no? No es que haya un modelo único. Va a depender del sistema, cuán amplio sea. Si va a ser un sistema no muy complicado, sencillo, ¿no? Entonces basta así, ¿no? Pero de repente se quiere hacerlo más profundo, obtener más información. Entonces se coloca, se va a obtener mayor cantidad de entidades, ¿no? Otro modelo, ¿no? Acá hay una relación recursiva. Bien, en este caso el atributo está en mayúscula, que es quizá algo recomendable, ¿no? Para diferenciarlo, ¿no? Y la relación en minúscula es recursiva porque un empleado puede dirigir, puede, ¿no? O no, a cero o muchos otros empleados, ¿no? Y al revés, un empleado es dirigido por un solo otro empleado, ¿no? Por ejemplo, en una construcción está pues el maestro albañil, todos trabajan, ¿no? El asistente, en fin, hay otros ya de menor rango. Entonces, el maestro es el que dirige, ¿no? A otros trabajadores. Y un trabajador es dirigido por el maestro, ¿no? Ahí está. Aquí la relación está entre dos entidades, estudiante y la ciudad, ¿no? El estudiante nació en una ciudad, ¿no? Y en una ciudad nació el estudiante, ¿no? Acá la cardinalidad 1 a 1, ¿no? Un estudiante obligatoriamente nació pues en una ciudad, entonces 1 a 1. No puede haber nacido en dos ciudades. Y al revés, ¿no? En una ciudad, ¿por qué 0 opcional? Un estudiante puede haber nacido ahí o en otra ciudad, por eso es 0, ¿no? Ahora, en esa ciudad, ¿por qué N? Puede haber muchos estudiantes que ya han nacido ahí. Por decir, Chilca. Un estudiante puede ser de Chilco, ¿no? Por eso va a ser, de de Chilca. Es de Calango, ¿no? Es de Flores, es de Asia, San Antonio. Entonces, 0, ¿no? No necesariamente de Chilca, ¿no? Entonces, pero en Chilca pueden haber nacido muchos estudiantes. Entonces, N significa mucho, N cantidad, X cantidad, ¿no? 1, 2, 3, 10, 15, 20, ¿no? Entonces, N. Y la otra relación es residencia y domicilio, ¿no? Entonces, un estudiante puede tener muchas residencias, es decir, en un momento dado puede vivir
en San Antonio, luego se fue a Mala, luego a Asia, en fin, en lugares, ¿no? De residencia, puede cambiar, ¿no? Y acá igual, ¿no? En una ciudad puede un alumno ser de esa ciudad, como muchos alumnos pueden vivir en una ciudad en especial, ¿no? Entonces, es un ejemplo de relaciones y también cardinalidad, ¿no? Otro modelo de esquema, ¿no? También abajo está la fuente, ¿no? De donde se ha obtenido este diagrama, ¿no? De entidad-relación, ¿no? Entidades y las relaciones. Acá otro ejemplo, otra fuente, otro estilo, ¿no? Aunque aquí las entidades están en mayúscula, coinciden, ¿no? Las relaciones en rombo y en minúscula, ahí hay coincidencia. También en la cardinalidad, ¿no? Ahí está igual. Lo que varía que es los atributos, ¿no? Aquí ya no están encerradas en una elipse, sino esa elipse está pequeña, ¿no? Y el nombre del atributo está ahí al lado, ¿no? Los atributos clave están todos rellenos, ¿no? Entonces es otro modelo de diagrama entidad-relación, ¿no? Y mostrando, como dice acá, la cardinalidad, ¿no? Esa se llama cardinalidad, ¿no? Otro ejemplo del mismo libro, ¿no? ¿Qué entidades se muestra acá? Es lógico, que son los animalitos, y la especie del animal, ¿no? Por ejemplo, especie de aves, de mamíferos, de reptiles, ¿no? En una misma especie de aves puede haber palomas, loritos, loros, papagayos, en fin, diferentes aves, ¿no? Es especie de aves, pero hay varios animales. Zoológicos pueden varios también, ¿no? Ya, entonces, ya se va a hacer un diagrama para un zoológico. Entonces acá está esto. El modelado, ¿no? Dijimos modelado de la base de datos. Se parte, la parte inicial es esto, lo que estamos haciendo, ¿no? Tener el diagrama entidad-relación, ¿no? El zoológico posee animales. Un zoológico puede poseer N animales. Pero casa N, ¿no? Nuestro uno puede ser muchos. Ahora, un animal en especial, uno, está en un zoológico. No puede haber el mismo animal en diferentes zoológicos. Solo puede estar en uno solo. Entonces, uno a uno. Entre estas dos entidades, un animal, uno, corresponde a una especie. No puede ser un animal ave y mamífero a la vez, solo corresponde a una especie. Y acá, en una especie puede haber muchos animales que correspondan a esa especie. Aves, en cantidad de animales van a ser de la especie aves. Y acá, un zoológico alberga
especies, ¿no? Pues una sola especie, pero lo más común es que el zoológico albergue a muchos tipos de especies. Ahora, una especie puede estar en un zoológico, ¿no? Pero puede haber otros zoológicos que haya también una especie, ¿no? Por ejemplo, el cóndor, un ave cóndor, puede haber varios zoológicos que tengan esa especie de ave, ¿no? También acá ahí están los atributos, pero está al lado de un circulito, y el atributo llave está reinado, ¿no? Entonces, esto lo que estamos viendo corresponde a un diseño, al diseño conceptual. Es una de las fases para diseñar la base de datos. De aquí se parte. Este diseño debe ser, como dijimos, simple, porque al final va a ser el medio de comunicación o el documento de comunicación entre los que están involucrados en el desarrollo de una base de datos. La metodología es los pasos a seguir para llegar a este diseño conceptual. Este diseño conceptual finalmente se va a visualizar en un diagrama entidad-relación, ¿no? ¿Qué pasos seguir, ¿no? Acá están los pasos que justamente nosotros hemos seguido. Primero, hay que identificar qué entidades se reconocen en un determinado proceso, ¿no? Por ejemplo, ahí mamá, hijo, claramente distinguimos dos entidades. Ahora, de esas entidades hay que ver las relaciones. Bueno, aquí el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Al final, dice el dicho. Entonces, nosotros partimos de identificar entidades. Luego los atributos de esas entidades. Para acá primero puso relaciones, pero al final se obtiene lo mismo, ¿no? Definido entidades, cuáles son las relaciones de estas entidades. En las relaciones también hay que ver la parte de cardinalidad, ¿no? Si es uno a muchos o uno a uno, ¿no? Luego los atributos de las entidades, ¿no? Los atributos hemos visto que hay tipos, hay multivalorados, algunos pueden aceptar valores nulos, otros son compuestos, ¿no? Y se grafican ya sea hay dos estilos, dentro de una elipse o al lado de una pequeña elipse, ¿no? Hay líneas que unen entidades con atributos, ¿no? Indicando que esos atributos corresponden a una determinada entidad. Luego hay otras líneas que unen las relaciones, ¿no? Luego también se vio los dominios de un atributo. Esto quiere decir los posibles valores que puede tomar un atributo, ¿no?
también en esa parte, en el diseño conceptual, se determina qué valores pueden asumir los atributos. También vimos las claves, atributos claves, ¿no? Hay que determinar cuál o cuáles son los atributos que van a identificar una entidad, ¿no? Que son las claves. Otro aspecto, acá no hemos visto eso, puede que existan jerarquías entre entidades, ¿no? Entonces, si las hay, en este caso no hemos visto, ¿no? No hay. Con toda esta información, finalmente se obtiene un diagrama llamado entidad-relación. Ese diagrama de entidad-relación es un esquema conceptual y se revisa con el usuario, es decir, con los involucrados. Por decir, si se va a hacer una base de datos para el municipio X, entonces uno va al municipio, es una área determinada, por decir, y sigue todo este proceso y llega a definir, a obtener un diagrama, ¿no? De entidad-relación. Luego, ¿qué hay que hacer? Convertir este documento con las personas que intervienen en ese proceso, desde el alcalde, el gerente de esa área, los trabajadores, ¿no? Y ellos den su aprobación o de repente sus observaciones para que se vaya obteniendo ya un diseño acorde a esa realidad, ¿no? Entonces, esos son los procesos o la metodología que se sigue para el diseño conceptual, ¿no? De la base de datos. Es la primera fase del diseño, ¿no? De ahí se parte. Dijimos, debe ser algo sencillo para que se pueda comunicar con este documento con los usuarios y todos lo entiendan, ¿no? No puede ser algo complicado que los usuarios no lo entiendan, ¿no? Se puede hacer un ensayo para definir las tablas que finalmente se van a obtener, ¿no? De un diagrama, luego este diagrama se va a traducir en tablas. En esta primera fase, digamos, no está concluido, recién se empieza, ¿no? Luego se tiene que ir depurando, ¿no? Y obteniendo un modelo ya real, ¿no? El cual se va a implementar, ¿no? Pero se puede ya hacer un ensayo de cómo, aquí un ejemplo de cómo esos diagramas se convierten en tablas. Las tablas ya se dice que es la parte física, lo que va a estar en el disco, ¿no? Elaborado con un software. ¿Y quién lo hace? Justo el DBA, ¿no? El que administra la base de datos lo va a implementar, ¿no? Entonces, quien hace esto no es el DBA, sino el que diseña, ¿no? Y ya es otras personas que van a desarrollar las aplicaciones, ¿no? Sin embargo, para algo pequeño, como usted es un técnico, tiene que hacer todo.
tiene que diseñar, luego implementar las tablas y después hacer el aplicativo, ¿no? Pero ya en sistemas grandes, entonces ya hay una división del trabajo, ¿no? Hay especialistas en cada tema, ¿no? Entonces acá tenemos empleado y acá la tabla artículo, ¿no? Acá estos atributos se van a convertir en campos, las entidades en tablas, ¿no? Y ya van a tener valores, ¿no? Aquí ya cuando se plasme físicamente ya se pueden ingresar a esos campos valores, ¿no? Esos valores están dentro de un dominio, ¿no? Por ejemplo, el salario, no puede haber, el salario hay un límite, ¿no? Del mínimo a un límite, ¿no? Máximo que puede un empleado percibir, ¿no? Los puestos también, ¿no? No es infinito puestos, sino hay puestos ya definidos, ¿no? Entonces, esos posibles puestos es el dominio de este atributo puesto, ¿no? Los nombres también hay una cantidad finita de posibles nombres, ¿no? Entonces, eso es dominio, ¿no? Los costos igual, ¿no? Es decir, los productos tienen costo, pero hay un valor máximo posible, ¿no? No es infinito, sino hay un rango de posibles costos, ¿no? Entonces, digamos, entidad-relación se traduce luego en tablas. ¿Y quién fue la persona que fue la primera que habló de este tema, ¿no? Fue Peter Shen, el año 1976. Por esta época no había conceptos, ¿no? Se trabajaba con ficheros, como le decía anteriormente, y estas ideas que actualmente ahora se emplea, ¿no? En ese entonces no era común, ¿no? Y el primero en tocar este tema fue Peter Shen, ¿no? Acá tenemos una fracción de su artículo que escribió, ¿no? Está en inglés, ¿no? Una parte de este artículo, ¿no? Habla también de dominios, tuplas, habla de roles, ¿no? Tupla es una línea, ¿no? Esta línea se llama tupla. Por ejemplo acá, ¿no? Eso que es acá es una tupla, ¿no? Un registro, una tupla. Dominio y esos son los posibles valores. Ahora, aquí él en su artículo estaba viendo, él no habla de entidad, ¿no? Sino de relación nomás, ¿no? Las entidades, él cuando empezó, por ejemplo acá empleado es una entidad, pero él en su artículo lo define como relación a esto. Así, si uno lee su artículo, habla de relaciones, pero actualmente ya hay un consenso de que se llama esto entidad, y entre entidades existe una relación, ¿no? Él todavía ya comienza a tocar este tema, ¿no? Pero después ya se va mejorando, complementando, ¿no? Pero a él debemos que se haya ingresado a estos temas, ¿no? Muy bien, muchas gracias.